Enseguida. Quiero decirles algo que hace a la libertad con la que podemos manejarnos dentro del canal. El canal como tal, como editorial, como generador de noticias, tiene una idea. ¿Cuál es? Y demos las dos partes. Demos lo que está bien y demos aquello donde se han producido muertes y desmanes. Mi idea es que Venezuela está atacada por la derecha internacional y que todas las muertes y todo lo que ocurre, toda la desgracia que ahora azota a Venezuela, tiene que ver con la impaciencia de quienes no quieren aguardar elecciones y quienes además quieren impedir la democracia. Mi visión con lo que ocurrió ayer es que la democracia triunfó una vez más en Venezuela, como tanta lo que queda de democracia, porque la tienen asfixiada, la tienen ahogada. Pero yo celebro también que el canal diga, mira, hay líos, hay perturbaciones, hay corridas en la calle, hay enfrentamientos, eso hay que registrarlo. También lo que mandó Pedro, lo que Pedro nos ha ayudado a entender sobre una parte enorme de la ciudad de Caracas, para tomar Caracas, donde no pasa absolutamente nada que no sea la vida tranquila. Y a ustedes les tiene que parecer mentira, porque la prensa burguesa internacional trabaja sobre las imágenes más calamitosas y más dolorosas. Hecha esta salvedad, que me da mucho gusto poderlo decir en estos términos, me siento muy cómodo de poderlo manejar así. Vamos a Pedro Brigger en Caracas. Un abrazo, Pedro, muy buenas noches. Buenas noches, Víctor Hugo. Una hora menos en Caracas, todavía hay mucha luz, acá sale el sol, llueve todo el tiempo. Estoy en el centro de Caracas y efectivamente yo voy a tratar de transmitirles a ustedes lo que veo, lo que percibo, más allá del análisis que venimos realizando en el diario de Víctor Hugo justamente todas las noches, y donde tratamos de mostrar esta visión equilibrada de todo lo que sucede en Venezuela. Ayer hubo un acto electoral, ayer se eligió asambleístas para una asamblea constituyente y votaron, según el Consejo Nacional Electoral, más de 8 millones de personas, lo que representa un gran triunfo para el chavismo, si se toma en cuenta que en las últimas elecciones que se realizaron, las legislativas en diciembre de 2015, habían perdido cerca de 2 millones de votos respecto de la elección de Nicolás Maduro en el año 2013. Y ahora el chavismo logró recuperar esos 2 millones de votos. O sea, el chavismo tiene una base, digamos lo que nosotros solemos llamar como una base dura, un votante duro de 5,5 millones de personas, que es lo que obtuvo para la Asamblea Legislativa en diciembre de 2015, cuando había una crisis económica muy profunda, cuando había muy pocas cosas en los supermercados, cuando la gente estaba atravesando un momento muy duro. No digo que hoy no sea un momento duro, la crisis económica existe, pero hay un consumo que creció. De hecho, los comercios están repletos de gente en el centro de la ciudad. Hay consumo. Si uno mide muchas veces cómo es la vida cotidiana de la gente, puede decir el consumo, si tiene acceso a productos básicos. ¿Faltan productos? Sí, faltan productos. ¿Hay problemas? No cabe la menor duda. Pero desde el punto de vista político, para el chavismo, conseguir 8 millones de votos, fiscalizados por el mismo Consejo Nacional Electoral, que en diciembre de 2015 reconoció el triunfo de la oposición, porque la oposición siempre dice fraude cuando pierden. Esto lo hemos analizado, Víctor Hugo, en más de una oportunidad. La oposición está concentrada en la parte este de la ciudad, como yo les explicaba la vez pasada, y sí, parecen dos ciudades. Esto es real. Si uno camina por la mayor parte de la ciudad, que es la parte oeste, el centro, la parte histórica, donde están los palacios de gobierno, el Tribunal Supremo de Justicia, los grandes museos. Hay una característica, Pedro, normal. Una característica importante a resaltar en Caracas, ese valle maravilloso que siempre tiene la misma temperatura, 22, 23 grados. Hay que decir que es una ciudad alargada. Cuando vos hablas del oeste, estamos hablando de una extensión fantástica de la ciudad. En consecuencia, conociendo esto, uno entiende perfectamente de qué estás hablando. Y además donde vive la mayoría de la población. Ahora, si vas a la parte este de la ciudad, que es donde vive una minoría de la población, pero territorialmente es importante, esa es la parte donde hay violencia todos los días, donde cortan rutas, cortan avenidas y donde impidieron que se votara ayer. Porque esto también hay que decirlo, ayer hubo una votación en todo el país, salvo en aquellos lugares donde la oposición que llamó a sabotear la votación, impidió directamente que se abrieran los colegios electorales. Pedro. ¿Qué hizo el Consejo Nacional? Sí.
Completás eso enseguida, pero quiero decirle a los amigos que lo que estamos mostrando en imágenes, acompañando tus palabras, es en vivo. Es en este momento una especie de vigilia de la oposición en ese sector donde se dan los disturbios muy severos, por cierto, en Caracas. Por favor, solamente quería decirle a nuestros amigos que esto no es archivo, esto ocurre en este momento en Caracas. Eso, lo que ustedes están mostrando, que yo ahora no lo veo, pero lo conozco, lo imagino y lo vemos permanentemente, es lo que sucede prácticamente todos los días en la parte este de la ciudad. Yo lo que te estaba diciendo, Víctor Hugo, que ayer, como mucha gente no podía votar en la parte este de la ciudad, porque la oposición impidió directamente que se abrieran los colegios electorales, lo que hizo el gobierno fue habilitar un estadio cubierto que está en las afueras de Caracas, que es una especie de Luna Park, con capacidad para 18.000 personas, para que la gente se acercara, los que tenían ganas de votar. Y hubo miles de personas. Yo esto lo filmé ayer, lo pueden ver en mi Twitter, Pedro Líder OK, estuvo circulando por todos lados, porque fue llamativo y sorprendió a propios y ajenos, en un país donde el voto no es obligatorio. A diferencia de la Argentina, donde el voto sí es obligatorio. Acá el voto no es obligatorio, o sea, la gente podía no ir a votar si no podía votar, no sé, a 3 cuadras de su casa. Hubo miles de personas que se desplazaron hacia ese lugar para votar, lo que marcó que la mayoría de la población venezolana quiere la paz. Por eso salieron a votar. Resalto lo de la paz porque a la mayoría de la gente que yo le pregunté por qué iban a votar, más allá de los detalles de la constituyente, me decían porque queremos la paz, porque creemos que es la única manera de evitar que continúe la violencia. Los que no quieren la paz son los sectores de derecha, Pedro. Claramente, cuando uno mira el diario, creo que era el Universal, que el que estaba allí, hablando del fracaso de lo que tuvo 8 millones de votantes. Y esto también marca la característica de Venezuela. Es imposible que millones de personas vayan a votar en medio de las imágenes que dominan. Nosotros estamos cooptados, tomados por las imágenes del periodismo internacional de derecha. Aquí hay enorme presencia de CNN, de los diarios europeos, de los canales de televisión europeos y también de los canales de América del Sur que van directamente a buscar eso, porque incluso hasta resulta más vendedor. La imagen que teníamos recién en pantalla no vende nada, es una imagen de personas que están mirando allí en un lugar sin tomar ninguna decisión. En cambio, las explosiones que se han visto, los diarios, en la Argentina, por ejemplo, Clarín Nación, me lo dicen porque yo no, aunque parezca mentira, no los vi, pero vi lo que publicó El País de España. Están mostrando una explosión que marca por otra parte el poder de fuego que en esa zona de Caracas los disidentes, la derecha, tiene una explosión tremenda, muy llamativa, que ha sido el registro fotográfico, ahí la vemos otra vez, el gran registro fotográfico de los medios. Con esa foto plantean la idea de que ayer Caracas era un lugar imposible de caminar, un sitio inhabitable, y que hayan votado 8 millones de personas marca un escenario completamente distinto. Esto es lo que charlábamos. Claro, vos pasás estas imágenes 1000 veces, son mucho más vendedoras, mucho más atractivas, y te marcan que Venezuela está viviendo una situación atroz, que no es buena, por cierto, que hay muertes, que la derecha en las calles hace mucho tiempo que hace daño a través de las personas que poco menos manda la muerte, que mueren de un lado y del otro, chavistas y antichavistas. Esta es una realidad incontrastable. ¿Dónde ocurre esto? ¿En qué contexto, como el que muy bien estás marcando? Me parece que es bueno que también se sepa. Déjame agregarte 2 detalles, Víctor Hugo. Uno, la foto eso que vos viste estuvo en la mayoría de las portadas de los diarios, por lo menos de América Latina y europeos, pero que no muestra el contexto. Hay un video que circuló ayer que mostraba mucho más que la foto, porque la foto muestra un gran estallido y a motorizados de la Guardia Nacional afectados por ese estallido, pero la filmación, que dura cerca de 1 minuto, un poco menos, lo que muestra es cómo están las motos, estalla la bomba cuando las motos cruzan un lugar y la gente festejando el estallido de esa bomba cuando estaban cruzando las motos de la Guardia Nacional. Entonces es interesante ver cómo en el mundo la foto te crea la sensación de que quien está en ese momento lanzando la bomba
es el ejército o es el gobierno cuando lo realizaban opositores en contra de policías. Esto es lo que se vive a diario en esa zona de la ciudad y en algunas zonas de las diferentes ciudades en Venezuela. La oposición no ha reconocido el resultado electoral, como era previsible, lo dijimos la semana pasada. La oposición dijo que votó un porcentaje muy bajo de la población, pero sin ningún dato certero. Por eso reitero que el Consejo Nacional Electoral, donde hoy estuve escuchando a la presidenta, en el mismo edificio que yo estuve acá en 1998, cuando Chávez ganó las primeras elecciones, es el mismo edificio, es el mismo Consejo Electoral que en diciembre de 2015 reconoció el triunfo categórico de la oposición, porque en 2015 las legislativas, la mayoría de los venezolanos castigó al gobierno de Nicolás Maduro, especialmente por la crisis económica. Por eso es importante resaltar esto, porque si querían hacer fraude, lo hubieran hecho en ese momento para evitar que la oposición tuviera un triunfo en la Asamblea Legislativa. Pedro, volvemos por allí. Es muy interesante lo que explicabas, porque te acompañaban con una gran precisión las imágenes que ponía nuestro equipo en el aire y se pudo entender muy bien. Yo de todas maneras voy a invitar a revisarlas otra vez, porque las quiero... Gracias, Pedro, hasta luego. Quiero cotejarlas con lo que la misma prensa argentina ha dicho, por ejemplo, de la represión en PepsiCo, donde los trabajadores eran acusados de poner la cabeza a los palos de la policía, más o menos. Miren ustedes, ahí va la policía, ahí van las motos, el estallido se produce contra ellos. Claramente, esto es algo que no está generado por el gobierno, pero es utilizado por la infamia periodística internacional como que se trata de un hecho de la policía, de las fuerzas policiales contra la gente. Una vez más tan solo, porque me tengo que ir a Matías Morales para ver qué pasa con respecto a este tema en los Estados Unidos. Van las motos, el patrullaje, y ahí se produce la explosión. Con la celebración que se escucha de quienes están festejando lo que pudo haber sido la muerte y seguramente muchísimos policías heridos. Vamos a Matías Morales en los Estados Unidos. Estados Unidos está presionando fuertemente al gobierno de Venezuela después de la votación para elegir a la Asamblea Constituyente. La embajadora norteamericana ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, comunicó que Washington no aceptará un gobierno ilegítimo, tildó el proceso de fraudulento y aseguró que es otro paso hacia la dictadura. A su vez, después de que el Departamento del Tesoro impusiera sanciones contra 13 funcionarios venezolanos la semana pasada y de que el jefe de la CIA, Mike Pompeo, reconociera que están trabajando con algunos países de la región para promover la transición, se comunicó que Donald Trump está analizando imponer más sanciones que afecten al sector petrolero del país sudamericano. A Estados Unidos se le unieron además varios gobiernos europeos y latinoamericanos que aíslan todavía más al régimen de Nicolás Maduro. Bien, Matías, muchas gracias. Me quedo pensando en cuánta mentira rodea toda la relación de Estados Unidos. Estados Unidos tiene en Venezuela un lugar, un coto de caza mucho más amplio que en cualquier otro país de América Latina. Donde más están metidos es en Venezuela. A través de decenas, cientos, 300 ONG, dicho por el propio Departamento de Estado a través de lo que le enviaba la embajada. 300 ONG trabajan financiadas por el gobierno de Estados Unidos, por la USAID, para decirlo como se escribe, contra el gobierno de Venezuela. Todo este tiempo, todos estos años, todos los días, todas las horas. Podría mostrarles resúmenes del libro Wikimedia Leaks de Lacunza y Becerra, y ustedes podrían, pero lo pueden hacer. Está en mi Facebook, está en mi Twitter, son 30 páginas, el que quiera saber que sepa, porque no se puede hablar de Venezuela sin leer ese capítulo, porque esa es una verdad incontrastable que nadie puede discutir. ¿Por qué? Porque no está dicha por un periodista, no está dicha ni por la derecha mafiosa internacional, ni está dicho por los izquierdosos de este mundo. No, está dicho por la propia embajada de los Estados Unidos, escribiéndole al Departamento de Estado,
cómo actúan dentro de Venezuela, cómo traicionan la democracia de Venezuela, cómo financian al terrorismo dentro de Venezuela, cómo financian a los partidos políticos y también al periodismo de Venezuela, ese periodismo seguramente bastardo, que es el que está escribiendo que fracasó la constituyente y no respeta la presencia de 8 millones de personas, dicho por el mismo Consejo Electoral, que en el 2015 les dijo que habían ganado por poco, pero que habían ganado. En Lomas de Zamora